Vamos a venir a la palabra, si me acompañan a Filipenses. Creo que hoy terminamos, hermanos, después de una jornada larga, así intermitente, hermanos. Espero que el libro o la carta haya sido edificación, hermanos, para todos nosotros, especialmente para mi persona, hermanos. Ha sido un libro de mucha enseñanza, hermanos, de mucha meditación, en la cual esperamos, con la ayuda del Señor, terminar en esta noche, hermanos, después de casi 10 mensajes, tratando de desarrollar la carta, hermanos. Estábamos la semana pasada, leíamos desde el verso 10 al 19 del capítulo 4, hermanos. Solo logramos desarrollar 3 versículos, el 11, el 12 y el 13, hermanos, pero hemos visto que uno de los propósitos de la carta era, en esta porción, hermanos, el agradecimiento por la donación que había recibido Pablo de parte de los filipenses, de las manos, o por las manos de Epafrodito. ¿Se recuerdan, hermanos? Que eso lo dejamos introducido la semana pasada. Y la primera parte del capítulo 4 comienza de esa forma. Pablo empieza a agradecerles a los hermanos la ofrenda, ¿verdad? Y el verso 11 y 13 forman como de pronto un paréntesis al pensamiento de lo que hemos visto, ¿verdad? Porque prácticamente en los versos 11 al 13, Pablo estaba como planteando el contentamiento que tenía en circunstancias de necesidad, y extrapolábamos este contentamiento a nuestras vidas, así como también el contentamiento que Pablo mostró en la abundancia, hermanos. Veíamos ese contraste de contentarnos, como decía él, en todo tipo de situación. Pero prácticamente, hermanos, eso solo el Señor puede producirlo en los corazones, hermanos. Su paz guiando nuestros pensamientos y guiando nuestro corazón. Entonces, hermanos, veamos el verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En este verso 10, hermanos, Pablo empieza el agradecimiento, ¿verdad?, hacia los hermanos. Y habla de un cuidado que los filipenses expresaron, pero este cuidado al cual se está refiriendo el apóstol era a la necesidad que Pablo tenía cuando estaba, ¿dónde, hermanos? En Metrocentro, hermanos, no, en Roma, en la cárcel, amén. Entonces, cuando los hermanos de la iglesia de Filipos recibieron esta noticia de que Pablo estaba jalado, hermanos, buscaban una oportunidad de ayudarles, pero no se presentaba la ocasión, y fue por medio de Epafrodito que ellos podían ahora mandar un donativo. Pero veamos este último tema que habla sobre la práctica de compartir, hermanos. Vamos al verso 14. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, venimos delante de tu presencia, sedientos, Señor, de escuchar tu voz. Que en esta noche puedas abrir nuestros ojos, Padre, para poder verte, Señor. Que puedas abrir nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Padre, usa mi garganta, Señor. Concédeme tu gracia para ser de bendición, un canal de bendición para mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, después de el paréntesis que hacía Pablo en el verso 11 al 13, sigue con la parte del donativo que le habían mandado. Entonces, el motivo de Pablo, hermanos, para, además de expresar su gratitud con respecto a la donación que había recibido, era hacer o motivar a los creyentes a desarrollar una buena mayordomía, hermanos.
está expresando su gratitud, pero a la vez está motivando al pueblo a una buena mayordomía, la cual los hermanos filipenses en varias ocasiones expresaron. Pero según Pablo, esto está reflejando, esta mayordomía se está reflejando en varias cosas o en varios aspectos. Primero, la mayordomía o el querer ayudar a los demás brota de un profundo sentido de comunión con Jesucristo, hermanos. En la medida que el creyente tiene una profunda comunión con el Señor, en esa medida va a desarrollar su mayordomía. O sea, el hecho de querer ayudar a los demás, el hecho de querer darse a los demás. Se manifiesta también esta mayordomía desde el comienzo mismo de la vida cristiana. Es el Señor el que produce el querer como el hacer desde el primer día en que lo recibimos en nuestro corazón, hermanos. Yo no sé usted si se recuerda el día que recibió al Señor, pero ese día uno anda como que es loquito, hermanos. Anda contento y anda a todo mundo, recibí a Cristo, Dios me ama, Dios me perdonó mis pecados. Y hasta en el bus y en todas partes andamos dando testimonio, hermanos, pero desde ese preciso momento que recibimos al Señor, desde ahí empezamos con el deseo de servir, porque Él lo está produciendo, hermanos. También la mayordomía se ejercía o se ejerce con una actitud de ofrenda a Dios mismo, y no solo la solidaridad humana, hermanos. No solo es el sentimiento de ser solidarios, sino como expresarle al Señor que somos como una ofrenda para Él. Era una mayordomía también que se ejercía a pesar de la pobreza o a pesar de las dificultades, hermanos. Y un espíritu de un verdadero sacrificio, o sea, estaban orando sacrificialmente, hermanos. Pero quisiera ver con ustedes 3 principios fundamentales, así rápidamente, de lo que es la mayordomía. Si me acompañan, por favor, al Salmo 24. El primer principio es el principio de la propiedad, hermanos. Salmo 24. El Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Recuerden, al Dios creador, hermanos, temor y adoración. Pero dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el principio, cuando leemos Génesis, vemos que Dios crea todo y todo lo pone a disposición de Adán en el jardín. Lo pone en medio del jardín para cuidarlo, para trabajarlo. Y para eso fuimos creados, hermanos. El hombre fue creado para trabajar, y el trabajo es la administración de toda la creación que Dios nos ha permitido tener o que Él nos ha dado. Recordemos siempre, hermanos, que el Señor es el dueño de todo y que nosotros simplemente somos sus mayordomos, hermanos. O simplemente somos sus administradores que actuamos en su nombre. Amén, hermano, amén. El segundo principio es el principio de la responsabilidad, hermanos. Aunque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, nada es nuestro, hermanos. Nada, absolutamente nada es nuestro. Nada nos pertenece, porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, somos responsables de cómo administramos lo que Él nos ha dado, hermanos. No solo cosas materiales, sino también los talentos que Él ha depositado en nosotros. ¿Qué ejemplo de talento pudiéramos poner, hermanos? No estoy hablando materialmente. No sé, hermanos, ayúdenme ahí. ¿Hola? ¿Algún talento? La sabiduría puede ser, ¿verdad? Nuestra inteligencia, ¿cómo la estamos empleando? Puede ser también, hermanos, el hecho de nuestro tiempo, cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo. Pero tenemos la responsabilidad, hermanos, delante del Señor de ejercer una buena administración de lo que Él nos ha confiado. Porque recuerden que de ahí se desprende el tercer principio,
El tercer principio lo vemos en Mateo. Mateo capítulo 25, hermanos. Y es el principio de la rendición de cuentas. Donde un día, hermanos, vamos a estar delante del Señor rindiendo cuentas. Mateo capítulo 25, verso 14, dice, esta parábola es de todos conocido, hermanos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y llegando el que había recibido, el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué cosa, hermanos? Arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo, ¿qué cosa le dice, hermano? Palabra fuerte, hermanos. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un mayordomo, hermanos, es alguien que administra los bienes de otro. El Señor nos ha dado, a todos nos ha dado talentos. Nos ha dado recursos, nos ha dado capacidades que Él nos ha confiado, Él nos ha depositado a cada uno de nosotros. Pero un día, hermanos, seremos llamados, así como estos siervos, a dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos ha confiado, hermanos. Y estamos llamados a ejercer nuestra mayordomía bajo la atenta mirada del Señor, de acuerdo a los principios que Él ha establecido en su santa palabra, hermanos. Y al igual que estos sirvientes de esta parábola, hermanos, vamos a estar ahí dando cuenta de cómo hemos administrado nuestras habilidades, nuestra sabiduría, nuestras finanzas, nuestro tiempo. Yo considero que el mayor gozo del creyente pueda estar acá en el verso 21. El galardón que puede recibir un creyente está donde dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué le dice además, hermanos? Entra al gozo de tu Señor. Qué precioso, hermanos. Pero quisiéramos alejarnos del verso 16, ¿verdad, hermanos? Del verso 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces, hermanos,
Que el Señor guarde nuestro corazón de ser negligentes, hermanos. Que Él pueda poner una diligencia muy especial para que podamos administrar todos aquellos talentos que Él nos ha dado, hermanos. Pero lo más importante que debemos de considerar, lo encontramos aquí en Colosenses capítulo 3, verso 23, hermanos. Y todo lo que hagáis, hacedlo. ¿Cómo dice, hermanos? Hacedlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién, hermanos? Para el pastor, para Oscar, para Jorge. ¿Va que no dice así, hermanos? Como dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén, hermanos. Con eso en nuestro corazoncito, hermanos, vemos que es el Señor quien motiva. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y cuando ofrendamos, hermanos, cuando hacemos alguna donación, cuando ofrendamos o le ofrecemos a alguien que esté en necesidad, es el Señor el que también muestra, ¿cómo decirles? Gloria para Él, hermanos. Amén. Entonces, es interesante notar que el beneficio de las dádivas no es solamente al que lo recibe, sino que también al que hace la ofrenda. Como dice el 2 Corintios capítulo 9, que Dios ama ¿a quién, hermanos? Al dador alegre. Y vemos que también es el Señor que se siente bendecido y glorificado cuando nosotros ofrecemos ese tipo de ofrenda o sacrificio. Por eso que volvamos a Filipenses, él habla de un olor fragante. Pablo está hablando de ofrenda de olor fragante, hermanos. Y ese concepto de olor fragante es el que vemos allá en los sacrificios del Antiguo Testamento, donde venían en la antigüedad y ofrecían sus becerritos, o sea, lo que fuere. Y cuando lo quemaban presentaban el holocausto y subía ese humo, ¿qué era, hermanos? Olor fragante, hermanos. Amén. Y esta misma imagen es usada con respecto al sacrificio de la muerte de Jesucristo, que habla ya en Efesios capítulo 5, verso 2, donde dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué cosa dice, hermanos? En olor fragante. Entonces, la donación de los filipenses no era tanto para Pablo, sino que Pablo lo estaba considerando una ofrenda al Señor. Esto mismo lo podemos ver en Mateo capítulo 25. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 25, hermanos, donde vemos acá en el verso 40, y se está refiriendo al juicio de las naciones. Si vamos un poquito más atrás, en el verso 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vemos que el Señor, hermanos, está en medio de nuestros hermanos. Amén. Entonces,
por eso Pablo estaba considerando que la ofrenda no había sido tanto solo para él, sino que lo consideraba que los filipenses se la habían ofrendado al Señor. En resumen, hermanos, podemos concluir con esto que Pablo no veía la donación de los filipenses como una ofrenda de amor personal, sino como una ofrenda que los filipenses habían puesto en el altar de Dios, traída y ofrecida para el Altísimo, hermanos. El Señor era un siervo, Pablo era un siervo de Jesucristo, y los filipenses le entregaron la ofrenda como que si lo habían hecho directamente al Señor, pero vemos algo bien importante en el verso 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo a los filipenses, ustedes suplieron mis necesidades. Ahora el Señor, nuestro Dios, suplirá las necesidades de ustedes. Pero mi Dios les va a suplir todas sus necesidades. Ustedes dieron de su pobreza. Ustedes dieron de lo poco que tenían, pero el Señor va a suplir sus necesidades desde sus riquezas en gloria. Por eso dice en el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este verso 19, hermanos, tenemos un versículo rico en palabras de aliento para los que en más de alguna oportunidad pasamos algún tipo de dificultad o algún tipo de tiempo difícil, hermanos. Dios tiene todo lo que necesitamos como sus hijos y Él está dispuesto, hermanos, más que dispuesto para suplir nuestras necesidades. Pero, siempre hay un pero, hermanos. Hay una diferencia extrema que quisiera que ustedes la notaran o la percibieran. Hay una diferencia entre necesidad y deseo, hermanos. Cuando estemos enfrente a algo, preguntémonos eso. ¿Lo quiero o realmente lo necesito? Para los que hemos sido en el pasado compradores compulsivos, ¿verdad? ¿Lo quiero o lo necesito? Pero hermanos, a veces tenemos muchos deseos personales que no necesariamente son necesidades. Le voy a poner un ejemplo así pequeño. Allá por Oriente dicen que las señoras entran a su closet y un montón de zapatos, azules, negros. Aquí no creo que no, hermanos. Azules, negros, rojos, con tacón, sin tacón, tenis, cerrados, no cerrados. Bueno, ustedes sabrán. Y va a metrear y se topa con allá en el adobe. ¿Lo desea o lo necesita, hermanos? Esa señora, ¿desea los zapatos o realmente los necesita? Si en su casa tiene como 12 pares o 15 pares, ¿lo desea o lo necesita, hermanos? Lo desea, ven, y a veces así con un montón de situaciones similares que pudiéramos ilustrar en esta noche. Por la misma insaciabilidad del ser humano, hermanos. Entonces, lo triste es que a veces lo que necesitamos del Señor, a veces no lo deseamos, hermanos. Dios va a proveer nuestras necesidades cuando se lo pidamos como muestra de nuestro deseo profundo por conocerle, como dice el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice. ¿Y qué más dice? Y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero a veces nos vamos al revés, ¿va? A veces nos vamos a las peticiones y el deleite con el Señor es después, ¿va, hermanos? Pero en eso tenemos que tener cuidado, porque Dios no se va a comprometer a suplir nuestros deseos personales, hermanos, como dice allá Santiago. Sí, vamos a Santiago, hermanos. Santiago capítulo 4. Verso 1 dice,
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, Dios no se puede comprometer a suplir nuestros deseos personales que vienen muchas veces de nuestra avaricia. Dios va a suplir nuestras necesidades, hermanos, pero no necesariamente nuestras avaricias, hermanos. Amén, hermanos. Dios va a proveer lo que de verdad son necesidades básicas sin las cuales no pudiéramos vivir, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, Hudson Taylor fue un misionero que fue enviado a China cuando no había coronavirus, hermanos. Y lo resume bien cuando dice, cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios y para la gloria de Dios, entonces Dios siempre va a proveer, hermanos. Amén, hermanos. Lo vamos a repetir. Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios y para la gloria de Dios, entonces Dios siempre va a suplir, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Pero vemos lo último acá en el verso 20 de Filipenses. Volvamos a Filipenses, por favor, hermanos. Y es el resultado de compartir, hermanos. El resultado de compartir es glorificar al Señor, hermanos. Verso 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Las cartas de Pablo siempre van a tener expresiones de gloria a Dios. Y Pablo siempre va a terminar sus enseñanzas profundas con una doxología. Y aquí en el verso 20 vemos eso, hermanos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. La palabra doxología es una palabra griega que significa esplendor, alabanza y grandeza. Pero la palabra en español viene de raíces latinas, hermanos, compuesta de dos palabras. Doxa, que es gloria, y logos, que es palabra. Doxología, entonces, es una palabra de gloria. Pero esta doxología de Pablo, hermanos, está captando algo más profundo que una palabra de gloria. No podemos agregar nada a la gloria de Dios que no lo tiene Él ya, porque Él ya tiene toda la gloria. Toda la gloria y la honra es para el que está sentado en el trono, hermanos. Pero más que una palabra de gloria, nuestra vida diaria debe de ser vivida como un acto de alabanza y gloria a Dios, hermanos. Nuestro diario vivir, nuestra vida en el quehacer diario debe de ser vivida como un acto de alabanza y de gloria a Dios, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, verso 1, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. El mundo está podrido, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Como decía Juan, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo va a pasar, hermano. Pero los que hacen la voluntad de Dios y viven y practican la palabra de Dios, esos tendrán vida eterna, hermanos. Amén. Pongámonos en pie en esta noche, hermanos. Quiero terminar con Judas, verso 24. Y dice, es otra doxología. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Padre.
palabra nos da aliento, Señor, nos da ánimo, nos da fuerza, nos da esperanza, oh Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos ministras día con día, Padre. Señor, perdónanos porque a veces somos ingratos, Señor. Soy ingrato, Padre. Soy un siervo negligente, Señor. Enséñame a ser un buen mayordomo, Padre, para que un día pueda estar delante de tu presencia, Señor, y pueda presentarme delante de ti como un siervo aprobado, Señor, que no tenga nada de qué avergonzarme, Padre. En el nombre de Jesús, muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame a caminar, Padre. Enséñanos, Señor, a caminar en ti, oh Dios. Llénanos de tu presencia. Que tu palabra pueda ser esa brújula, Señor, esa lámpara a nuestros pies. Padre, muéstranos tus caminos, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre, que todo lo que digamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Perdónanos porque soy torpe, Señor, cometo tanta torpeza día a día, Señor. Tú conoces mis iniquidades, Padre, y sé que por ti, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, yo puedo acercarme confiadamente delante de ti, Señor. Padre, crea en nosotros corazones limpios, Señor, para amarte, Señor, para honrarte, para servirte y adorarte, Señor. Que podamos ser esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, y que tú recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de su trono. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor.